de la lección que tenemos el día de hoy. Permítanme un segundito y empiezo a compartirles pantalla para que ustedes también puedan tener entonces visibilidad de lo que vamos a disfrutar. Nosotros pues estamos disfrutando nuestro estudio bíblico acerca de la oración. Ya hemos disfrutado varias lecciones acerca de la importancia de la oración, del secreto de la oración, y poco a poco el Señor nos ha ido desvelando y mostrando muchos más secretos acerca de esta herramienta tan poderosa que el Señor nos ha regalado. Y el día de hoy vamos a disfrutar otra lección que nos habla de la experiencia de Cristo y la oración. Entonces, si tienen sus Biblias a la mano, cada una puede, por favor, buscar en Hebreos capítulo 5, versos 7 al 8. Y aunque tienen sus micrófonos apagados, ustedes pueden ayudarme en casa con la lectura. Y yo voy a leer para ustedes y ustedes me siguen. Hebreos 5 del 7 al 8 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Gracias al Señor por esta palabra, porque hoy vamos a ver la experiencia que tuvo nuestro amado Señor cuando estuvo en la carne, cuando también Él utilizó esta herramienta maravillosa que es la oración. Entonces, lo primero que vamos a disfrutar es Cristo y su vida victoriosa. Es el primer punto de esta lección. Vamos a ver por qué Cristo alcanzó esa vida victoriosa que agradó al Padre en todo, hasta tal punto que Él llegó a declarar que Cristo, que Jesús, era su Hijo amado, en el cual Él tenía complacencia. Les voy a pedir excusas un momentico. Voy a dejar de compartir un segundo para darle ingreso a alguna hermanita que está pidiendo. ¿Listo? Amén. Entonces, amadas hermanas, el Señor en todo su vivir tuvo un vivir victorioso, y ese vivir victorioso fue producto de la oración. Entonces vamos a descubrir en qué aspectos fue Cristo trabajado por medio de la oración. Debemos comprender que Cristo, cuando vino a la tierra, vino en forma de carne, y la carne no es algo bueno porque está contaminada con la naturaleza del pecado. Él estaba consciente de eso. Y hay una pregunta, dice, ¿y nosotros? Hermanas, lo primero que Cristo pudo descubrir cuando tomó forma de hombre fue la debilidad que esta carne implica. Fue el peligro que esta carne que representa, ¿cierto? Y eso lo llevó a él a darse cuenta que tendría una lucha fuerte. El Espíritu nos ha hablado a través de nuestros amados hermanos que el Señor utiliza para revelar su palabra. Con el hermano Pedro Dom hemos disfrutado que hay dos enemigos, ¿sí? Un enemigo es externo, que es Satanás con sus demonios, con sus principados y todo su plan maligno en contra de los hijos de Dios. Pero hay otro enemigo que es interno, y es el enemigo de la contaminación y el pecado que nosotros llevamos en nuestra carne, que aún la persona más buena de este mundo, que se considere buena, tiene este enemigo interno, porque por el pecado todos los hombres somos pecadores. Cristo estaba consciente de eso, y eso produjo en él un temor santo. ¿En qué sentido? Él no se confiaba en sí mismo.
Él era consciente de eso. Fue lo primero que lo llevó a volverse al Padre en oración. Él pasó todo lo que nosotros podamos pasar hoy. Hermanas, no importa cuál sea la circunstancia, cuál sea la tentación, cuál sea el problema por el que usted y yo estamos pasando, Él también lo pasó, porque Él tomó forma de hombre para poder entendernos y socorrernos. Y aún más, sufrió más que nosotros, porque nosotros vivimos la experiencia particular de cada uno. Hablábamos en otras ocasiones de que el Señor para cada uno de nosotros tiene un plan y ese plan implica un tratamiento específico. Pero lo que pasa a un hermano, tal vez no lo pasa al otro. ¿Por qué? Porque Dios para cada uno tiene un plan de acuerdo a su propósito para esa persona. Sin embargo, nuestro amado Señor Jesús, cuando vino aquí a la tierra, Él tuvo que llevar sobre sí todo el sufrimiento y el padecer de la humanidad. Imagínense eso. Por eso fue que cuando Él estaba en la cruz, llegó un momento en que el Padre le dio la espalda. ¿Por qué? Porque estaba juzgando el pecado que Él llevaba. Y por eso hubo esa tiniebla, esa oscuridad. Por eso en ese momento el sol se escondió, porque la presencia de Dios, que es santo, que es justo, abandonó al Señor porque estaba juzgando en ese momento el pecado, toda esa maldad que estaba sobre él. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de eso, de que Él comprende la situación que usted y yo podamos pasar por causa de esta carne contaminada que nosotros tenemos. Y Él era consciente de eso y yo debo ser consciente de eso. ¿Para qué? Para no confiar en mí misma, para no creer que yo puedo lograr algo por mí misma. ¿Cómo pudo el Señor llevar eso? No solamente su propia carga, su propio, digamos, tratamiento de lo que le pasaba a él alrededor, sino también llevar todo el padecimiento de la humanidad entera. Imagínense, hermanas, estamos hablando de que él en ese momento estaba muriendo por los que fueron, por los que eran y por los que serían. Entonces, ¿cómo pudo lograrlo? El gran secreto de su victoria fue una vida saturada de oración. Mire cómo dice, saturada. No dice una vida salpicada o medio impregnada o ahí un poquito remojada de oración. Era una vida saturada de oración que lo mantenía en comunión con el Padre, que lo mantenía en dependencia absoluta. Entonces Cristo se percató, esta carne es terrible y aunque yo no he pecado porque no he practicado pecado, la misma debilidad de esta carne es terrible. Por tal razón yo necesito depender del Padre. No hay otra forma en que yo pueda lograr esta misión, esta comisión que me ha sido dada, si yo no dependo absolutamente del Padre Celestial, que es el único bueno, justo y sin pecado. Entonces, amadas hermanas, la vida victoriosa de Cristo empezó desde ese mismo principio, darse cuenta que esta carne es contaminada, es perversa y es terrible y necesita de una comunión permanente y absoluta con Dios para poder vencer. ¿Cuál es el deseo del Señor al llevarnos a ver esto? Que el propio Cristo, siendo Dios hecho hombre, vio esto. El deseo de Él es que descubramos también el secreto de una vida cristiana victoriosa. Él desea que usted y yo, como mujeres del reino, como siervas del Dios viviente, tengamos un vivir cristiano victorioso. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues lo primero que tenemos que darnos cuenta, además de estar conscientes del peligro de mi carne, de la necesidad de depender de Dios,
debo también preguntarme delante del Señor y con toda sinceridad qué lugar está ocupando la oración en mi vida. ¿Qué lugar ocupa? ¿Será que la oración en mi vida se ha convertido solamente en unos pequeños momentos? Es decir, yo nada más tengo unos pequeños espacios de mi vida separados para la oración, o es que la oración en realidad es mi vida. Hay una diferencia entre orar dentro de la vida cotidiana y otra diferencia entre que mi vida sea una vida de oración. Entonces, si yo quiero caminar hacia esta vida cristiana victoriosa, esto es lo primero que tengo que revisar delante del Padre, delante de Dios. ¿Qué lugar ocupa? Bueno, vamos a ver qué pasa en la experiencia de Cristo, o qué pasó en la experiencia de Cristo. Cristo era Dios hombre, pero él tenía la oración como su vivir. Ahora, no era momento solamente de oración. Y usted dirá, hermana, pero la Biblia habla de que él se apartaba por momentos para orar. Sí, esa era su oración pública, esa era su oración en los momentos, digamos, que todo el mundo lo veía o se percataban de que en ese momento él se retiraba de un lugar a orar, pero su vivir constante era un vivir de oración. Quiere decir esto, amadas hermanas, que mientras él caminaba en la oración. Mientras él comía, comía en la oración. Mientras él enseñaba, él no estaba confiando en lo que sabía, no estaba confiando en su sabiduría humana, él estaba dependiendo del Padre. Por eso él decía, yo no puedo hacer nada que mi Padre no me mande a hacer, no puedo hablar lo que mi Padre no me mande a hablar, porque su vivir era un vivir de oración. Ahora, si esto era Cristo siendo Dios hombre, ¿qué se deja para nosotros? ¿Cómo somos nosotros a veces osados de descuidar la oración, de pretender ser cristianos sin orar, sin cuidar de nuestra vida de oración? Entonces el Señor hoy nos viene a hacer esa pregunta y también quiere mostrarnos a qué se refiere Él con una vida victoriosa, porque tal vez podemos pensar, bueno, una vida victoriosa es una vida donde pues sencillamente voy a recibir de Dios todo lo que quiero, lo que le pido, lo que anhelo, pero eso no es lo que el Señor está pidiendo. Eso no es a lo que Él se refiere con una vida victoriosa. Entonces vamos a descubrir a qué se refiere el Señor con un vivir cristiano victorioso y a qué se refería ese vivir victorioso de Jesús. Bueno, lo primero es que el Señor quiere que estemos conscientes sobre qué debemos tener victoria, sobre qué hay que ganar tal victoria. Lo primero, sobre el pecado y los pecados. Usted dirá, la hermana Ibis se equivocó, escribió 2 veces lo mismo. No, recordemos que el pecado se refiere a la naturaleza pecaminosa que entró en el hombre por causa de la desobediencia de Adán y Eva. Ese es el pecado en singular, refiriéndose a la naturaleza del pecado, al veneno del pecado en el hombre. Pero ese pecado tiene una manifestación. ¿Cuál es la manifestación de ese pecado? Pues, amadas hermanas, la manifestación de ese pecado son los pecados. Entonces, hay un pecado, una naturaleza de pecado en nosotros, ¿sí? Hay una naturaleza que nació desde el mismo momento en que Adán y Eva pecaron. Pero esa naturaleza nos lleva a nosotros
a practicar los pecados. Entonces, por la naturaleza de desobediencia y de pecado que está en nosotros, se expresan unos frutos o unos resultados. Entonces, cuando yo estallo en ira y cometo groserías, esa grosería es un pecado, sí, pero es el resultado de una naturaleza pecaminosa que está dentro de mí. Y si yo trato nada más con los resultados, es decir, me reprimo y empiezo a decir, no voy a coger ira, no voy a coger rabia, voy a ser tranquila, voy a ser mansa, voy a ser humilde. Y yo hasta puedo lograrlo por cierto tiempo, con reglas, con normas, con estrategias humanas, pero va a llegar el momento en que por el pecado, por la naturaleza que está dentro de mí, voy a terminar cayendo nuevamente en la expresión del pecado de la ira. Entonces, el problema no es solo atacar los resultados o los frutos, sino la misma naturaleza, la misma fuente. Entonces, ese es el primer aspecto sobre el cual el Señor quiere que tengamos victoria. ¿Cuál es el segundo aspecto? Sobre la tentación que nos lleva a pecar. Entonces usted dirá, hermana, pero el pecado y la tentación no son lo mismo. No. La tentación, como lo vemos dentro de ese paréntesis, es la incitación a desobedecer y a pecar. Cuando la serpiente se acercó a Eva, primero la sedujo. Primero, ¿qué hizo? La incitó a desobedecer y a pecar. ¿Cómo? Utilizó la palabra para engañarla, ¿sí? Utilizó ese veneno de la lengua para hablarle y decir, con que Dios te ha dicho que no comas de los árboles del huerto, ¿sí? Primero utilizó una mentira, pero como ella estaba obrando con astucia, Eva ni siquiera se percató. Entonces le dijo, no, Dios lo que no quiere es que tú comas, porque sabe que en el momento en que tú comas, vas a ser igual a Dios. Entonces, por eso es que Él no quiere que comas. No es porque vas a morir, como Él te dijo. Entonces, ¿qué estaba haciendo en ese momento Satanás en forma de serpiente? Incitándola por medio de la tentación a desobedecer y a pecar. Pero ¿qué sucede? Que las tentaciones pueden venir, ¿sí? Porque Satanás es el tentador y ese es su oficio, esa es su función, constantemente buscar incitar al hombre para desobedecer. Pero nosotros somos los que debemos determinar en el Señor, no escucharlo y poner fin a esa tentación para que no nos lleve a pecar. Entonces, ¿cómo vamos a vencer? Estamos viendo sobre qué tenemos que vencer. Ahora después vamos a descubrir bajo la luz de las palabras cómo hacemos esto. Entonces, la tentación va a llegar, pero nosotros debemos decidir. En la conferencia de adolescentes, el hermano colocaba un ejemplo muy maravilloso y muy sencillo. Dice, los pájaros que representan la tentación pueden revolotear sobre su cabeza, pero es diferente a que ellos revoloteen a que usted le deje hacer nidos en su cabeza. ¿Sí? Nosotros tal vez no podemos impedir que el enemigo envíe tentaciones por medio de pensamientos, por medio de palabras a nuestra mente, pero lo que sí no debemos permitir es que ellos hagan morada en nosotros, porque cuando ellos hacen morada nos llevan a pecar. ¿Sobre qué otro aspecto necesitamos tener victoria? Sobre la muerte, tanto la muerte física como la muerte espiritual. Cuando el Señor Jesús oró al Padre en muchas ocasiones referente a la muerte, Él no estaba orando para no pasar por ella. Inclusive, cuando Él estaba orando allá en el Getsemaní, con esa angustia y con ese temor,
él no le preocupaba en sí el hecho de morir como tal. Sí era un sufrimiento, sí era una angustia, porque él ya se imaginaba lo que iba a sufrir en esa cruz. Pero lo que él realmente le preocupaba era el ser librado de la muerte, porque recuerden que él iba a descender al Hades y iba a estar allí. Y luego, si era aprobado por Dios en todo, entonces es que él sería librado y sería levantado en resurrección. Entonces, cuando él oraba con tal angustia, él oraba no para evitar la muerte, porque él había venido para eso. Y toda su visión y toda su meta durante su recorrido en la tierra tenía como propósito morir por el hombre. Entonces no era que el Señor se estaba arrepintiendo, no, era que él estaba ahí orando para que la muerte no tomara posesión de él de tal forma que no pudiese ser librado, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿qué era lo que Jesús oraba y gemía? Que no se encontrara en él falla alguna que pudiera impedir que el Padre lo librara de la muerte. Entonces, también sobre este aspecto, nosotros debemos orar para tener victoria. Muchas veces oramos para que el Señor nos guarde de la muerte física y eso está bien y debemos hacerlo y rogarle al Señor que multiplique nuestros años de vida y que nos preserve. Pero no podemos olvidar también de orar para que el Señor nos libre del poder de la muerte espiritual, del poder de la muerte que puede arruinar a un cristiano, que es la muerte espiritual, como el Espíritu nos hablaba ayer a través de nuestro hermano Julio, que nos decía, la vejez espiritual es una de las cosas que nos impide continuar en la carrera. Por eso nosotros debemos orar para ser librados de la muerte y de la vejez espiritual. Cuarto aspecto sobre el cual necesitamos tener victoria, sobre la vida del alma. ¿Por qué? Porque se opone a todas las cosas de Dios, se opone al plan de Dios. ¿Y cuáles son esas expresiones de esta vida del alma? Bueno, hay muchas, pero aquí mencionamos algunas de ellas. El orgullo, las intenciones impuras, todo esto que el Señor nos ha venido hablando y nos ha venido mostrando. ¿Qué hizo que Satanás se rebelara contra Dios? El orgullo. Él vio sus capacidades, todo lo que Dios le había dado, y él se llenó de orgullo y ya no quiso ser más aquel que estaba sujeto al Creador, sino que él quiso estar por encima del Creador. Entonces, esa naturaleza de pecado fue la que él nos inyectó a nosotros. Por eso es fácil que hoy se exprese en nosotros el orgullo, las intenciones impuras. ¿Sobre qué otro aspecto necesitamos tener victoria? Sobre los peligros, los ataques del enemigo, ataques que a veces son visibles, pero hermanos, a veces también son invisibles. Nosotros hay cosas que alcanzamos a percatarnos de inmediato. Esto no proviene de Dios. Esto es un ataque del enemigo. Y enseguida oramos para ejecutar victoria sobre eso. Pero hay cosas que nosotros no alcanzamos a percibir con nuestros ojos espirituales. Y por eso necesitamos también la oración para tener victoria sobre esos ataques. Amén. La oración de nuestro amado Señor. Y aquí vamos a hallar respuesta a cómo vencer cada uno de esos aspectos y cómo tener victoria. ¿Por qué Jesús obtuvo victoria? Primero, porque su oración era una oración con propósito. Él tenía el propósito de tomar a Dios en comunión como su bebida, como su comida, para que lo transformara metabólicamente y lo llevara a mudar la naturaleza humana de pecado. Él descubrió lo terrible que era la carne. Él descubrió y se dio cuenta que el pecado que reinaba en la naturaleza humana lo podía llevar a cometer pecados. Entonces, ¿cuál fue
su secreto. En oración, él se acercó a Dios y lo asió, lo agarró de tal manera que para él era su comida y su bebida diaria, de tal forma que se produjera una transformación metabólica. Amén. Que se produjera una transformación metabólica. El Señor no quería pelear con armas externas, porque él se dio cuenta que eso era un problema interno. Si la naturaleza del pecado está dentro del hombre y lo daña, lo que se necesita ahora es que Dios también entre en el hombre y tomándolo como su comida y su bebida, lo vaya transformando de adentro hacia afuera, para que el hombre no tenga que esforzarse por solamente combatir los frutos del pecado, sino que pueda poner fin a la misma naturaleza del pecado. ¿Qué otro aspecto, amados hermanos, de esta oración? La oración de Jesús era una señal de humildad. Si la naturaleza y la vida del alma nos lleva a ser orgullosos, el Señor buscó la oración para que se magnificara y se expresara en él lo contrario del orgullo, que es la humildad. Y en esta humildad, él evidenciaba su dependencia de Dios, declarando su incapacidad. Mientras Satanás, como ese arcángel de maldad que se tornó, quería demostrarle a Dios que no lo necesitaba y que él pretendía ser mejor que Dios, Jesús vino a hacer lo contrario. Vino a decir, yo necesito de Dios, yo dependo de Dios y declaro que yo soy incapaz de hacer algo sin Él. Entonces, en el nombre de Jesús, eso es lo que nosotros necesitamos, amadas hermanas. Necesitamos esta vida de oración que nos ayude a que más de esta humildad de nuestro amado Señor se añada a nosotros. Tercer aspecto, la oración de Jesús era una declaración de estar rendido a la voluntad de Dios y de no hacer nada fuera de ella. Es decir, esta oración lo llevaba siempre a decir, Señor, tú eres el que manda. Padre, tú eres el que determinas y yo hago lo que tú me mandas a hacer. Y yo digo lo que tú quieres que yo diga. Pero ¿cómo lograba Jesús esto? No era por su fuerza, era por la oración que lo llevaba a estar siempre en común unión con la voluntad de Dios. Otro aspecto de esta preciosa oración, hermana, es que era una herramienta para que el Padre le enviara refuerzos. Cada vez que Jesús pasaba por una tentación fuerte, él, ¿dónde se refugiaba? En oración. Cuando él fue tentado en el desierto, él duró 40 días y 40 noches ayunando y orando. Él estaba siendo preparado. Y algo maravilloso que el Espíritu hablaba a través de nuestro hermano Pedro Don. ¿Por qué Jesús, decía el hermano Pedro, por qué Jesús tuvo que ser llevado al desierto para ser tentado? Porque lo que el Padre necesitaba era demostrarle a Satanás que Satanás no era el elegido para poder reinar con Dios, para compartir el reino con Dios, que el elegido para eso era su único hijo, el ungido, el escogido, sobre el cual Dios tiene complacencia. Y por eso él tuvo que ir 40 días al desierto a orar, ayunar, prepararse en oración para ser tentado, para vencer sobre el enemigo y demostrar el Padre que él era el escogido. Pero después que pasó esta tentación, amadas hermanas, vinieron ángeles y le servían, ministraban. Quiere decir, amada hermana, que cada vez que usted y yo tengamos lucha espiritual y nos refugiemos en la oración, el Señor va a traer la victoria. Y después de la victoria, va usted a recibir aún el alivio de los ángeles sirviendo y ministrándole a usted
para fortalecer y que usted pueda avanzar. Quinto aspecto, la oración de Jesús era la manera de conectarse con el sentir de Dios de una manera profunda hasta lograr un gemir genuino. Jesús llegó a ejercitarse tanto en la oración que él no solamente oraba e intercedía, sino que él gemía y gemía de tal manera que sus gemidos eran indecibles, porque era el propio Dios clamando y manifestando ese sentimiento profundo que había en su corazón para redimir y salvar al hombre. Entonces, gloria al Señor por esa valiosa oración de Jesús. Esa oración también era la forma más efectiva de insistir hasta obtener la respuesta. El Señor nunca fue ligero ni negligente. Él oraba y oraba hasta obtener respuesta. Todo su vivir fue eso, un vivir de orar, 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 hasta tocar el corazón de Dios para llevar a cabo la voluntad de Dios. Y cuando en Getsemaní él oró, él descendió 3 veces, él subió, oró, descendió y le dijo a sus discípulos, quédense aquí, velen conmigo, porque él sabía lo que iba a venir y lo que venía después de eso. Pero él también se percató que los discípulos no estaban orando. Bajó nuevamente a hacerles la misma invitación y los encontró dormidos. Y así insistió 3 veces hasta que por fin obtuvo de parte de Dios descanso para poder, ahora sí, ejecutar lo que Dios había determinado. Entonces, gloria al Señor, porque esta oración de Jesucristo es una oración maravillosa, es una oración preciosa, es una oración que nos lleva constantemente a estar en la presencia de Dios. La oración de Jesús también era una herramienta para unirse en comunión con sus discípulos. ¿Por qué Jesús oraba? Recuerden que cada uno de sus discípulos eran seres humanos, tenían errores, tenían falencia, y él estaba a cargo de esos discípulos y siempre estaba rodeado de personas. ¿Cómo hacía Jesús? ¿Usted se ha puesto a pensar eso? Había alrededor de él todo tipo de personas. Habían personas sabias, prudentes, pero también habían personas necias, habían personas negligentes y habían personas malvadas. Pero ¿cómo hacía Jesús para poder mantenerse en comunión, en unidad, en armonía con sus discípulos y con todos los demás? Eso lo lograba solo por medio de la oración. Amadas hermanas, si hoy como iglesia, si hoy como el cuerpo queremos permanecer unidas, la oración también es la herramienta. Hermanas, si Jesús siendo Dios hombre experimentó el poder de la oración, cuánto más usted y yo necesitamos ver y disfrutar de esta visión y de esta experiencia. Que el Señor Jesús nos ayude, cada día nos dé tal visión de lo precioso y lo valiosa que es la oración. La oración es lo más precioso y lo más maravilloso que el Señor nos pueda dar. Pero la oración hay que lucharla, hay que ganarla. Amén. Jesús es el Señor.